Ok, vamos a hacer un ejercicio de comparación de medias en donde se analiza el contenido de hipoclorito de sodio en desinfectantes. El ejercicio dice lo siguiente: el gerente de una empresa química ha adquirido una partida de hipoclorito de sodio con una garantía de riqueza mínima de 40 gramos de cloro activo por litro. Realizados los correspondientes análisis por parte del Laboratorio de Control de Calidad, se encontraron las siguientes riquezas. ¿Deberá ser rechazada la partida? Entonces aquí tenemos una tabla de todos los valores que se tuvieron de mediciones y de concentración de hipoclorito de sodio. Es entonces con esto lo que tenemos que hacer es primero lo siguiente. Tenemos que plantear una hipótesis nula y alterna. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y lo que nos dice el ejercicio es que se debe de tener una garantía de riqueza mínima de 40 gramos por litro de cloro activo. Entonces, podemos decir que nu cero tiene un valor de 40 gramos sobre litro. Pero como nos dice que debe de tener una riqueza mínima, es decir, mínimo debe de tener 40 gramos por litro para que la muestra pueda ser validada. Entonces, lo que, lo que se tiene que hacer es que para la hipótesis nula, vamos a decir que el promedio tiene que ser, vamos a símbolos. Entonces decimos que el promedio debe de ser mayor o igual a 40. O sea, si es 40 no hay problema, pero lo que en la hipótesis nula es que sea mayor o igual a 40, porque la riqueza mínima es de 40 gramos por litro. Ahora, la hipótesis alterna es aquella en donde no se cumple la hipótesis nula. Y para que no se cumpla la hipótesis nula, entonces la media tiene que ser menor que nu cero. Es decir, que tenga menos de 40 gramos sobre litros, sin considerar el 40, porque si es 40, se toma en cuenta y entonces es validado. Entonces se toma como aceptada. Entonces, si es menor a 40, ahí sí ya no. Por lo tanto, ahora aquí lo que tenemos que hacer es que para calcular los parámetros estadísticos es necesario hacer lo siguiente. Para calcular n, bueno, n pues es el número de datos que tenemos aquí en la tabla. Solamente le damos igual, le ponemos contar y seleccionamos todos los datos. Y son 5 datos, efectivamente. Entonces, luego para la x super barra, le vamos a decir promedio y vamos a seleccionar todos los datos. Y nos da ya el promedio de todos estos valores. S, pues va a ser nuestra desviación estándar. Y esta va a ser igual a des, ¿ves? Punto M. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no, de la desviación estándar de una muestra. Porque el número de datos es menor a 30. Entonces, si el número de datos fuera mayor a 30, entonces estamos hablando de una desviación estándar poblacional, pero no, estamos hablando de una muestra. Entonces, otra vez seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y le damos enter. Ahora, como como lo que tenemos aquí es que tenemos valores en número de datos menor a 30, entonces para calcular T experimental lo vamos a hacer con la fórmula que tenemos aquí. Con esta fórmula que tenemos aquí, vamos a poder realizar el cálculo de T experimental. Ya tenemos X super barra, ya tenemos nu cero,
la desviación estándar y n, que es el número de datos. Entonces metemos esa ecuación a la celda de Excel, le vamos a dar igual y abrimos un paréntesis y ponemos la celda de X super barra, que es B15, menos la riqueza mínima, que va a ser new 0 de 40. Cerramos paréntesis, diagonal, abrimos paréntesis, y lo que tenemos que poner abajo es la desviación estándar entre, le ponemos raíz, abrimos paréntesis y seleccionamos la celda B14, que es el número de datos que tengo. Cierro paréntesis y cierro con otro paréntesis porque estamos hablando del denominador, para cerrar la parte del denominador. Y entonces le damos Enter y ya nos arroja el valor de menos 1.097. Para el caso del cálculo del t de tab, que es con la siguiente fórmula, es primero tenemos que analizar el problema y nos dice que como tenemos una riqueza mínima, es decir, que como la hipótesis nula nos dice que el valor tiene que ser mayor o igual a 40, es decir, todo lo que está de 40, incluyendo el 40 en adelante, va a ser considerada, y si ahí cae T experimental, va a ser considerada, va a ser aceptada esta hipótesis, va a ser aceptada H0. Pero si el valor de T experimental cae por debajo de T de tab, es decir, que no cumpla con la riqueza mínima, entonces vamos a estar hablando de que la hipótesis H0 se rechaza. Y esto justamente porque si suponemos que tenemos la campana de Gauss, o supongamos que tenemos la campana de Gauss aquí, entonces esta es de una cola. Y como es de una cola, entonces estamos diciendo que es aquí, en toda esta parte, ay, perdón, es decir, en toda esta parte es el área de rechazo. Entonces, esta va a ser el área de rechazo y decimos que como se trata de un sistema unilateral. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una cola, o sea, tenemos la riqueza mínima y entonces decimos que tenemos una sola cola. En- entonces, aquí en la redacción nos dice que como se trata de un sistema unilateral, porque solamente tenemos una cola, la significancia, eso es importante, como es de una cola, la significancia se debe multiplicar por 2 y será negativa porque se está hablando de la parte izquierda de la campana de Gauss. Bueno, de la campana. Entonces, de la parte izquierda. Ahí está. Y pues bueno, entonces como se multiplica la significancia por 2 es 0.1. Ujú. Entonces recordamos que la significancia para un intervalo de confianza de 95% es de 0.05. Multiplicada por 2 pues ya da 0.1. Entonces lo que se hace después es que para los grados de libertad es el número de datos menos 1. Bueno, entonces ahora sí ya metemos los datos en aquí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, menos, ya vimos por qué, porque es de una cola y estamos hablando de la parte izquierda de la campana. Y lo que vamos a poner es distr.t.int. Ujú, justamente lo que tenemos aquí.
abrimos paréntesis y nos va a pedir la probabilidad. Lo que realmente se refiere con la probabilidad es la significancia, o sea, está mal traducido, es la significancia. Entonces, la significancia es 0.1, ya vimos por qué. Y los grados de libertad, pues es n-1. Tenemos 5 datos, le restamos 1, entonces es 4. Entonces, ahora le damos Enter. Y nos da de menos 2.300, de menos 2.132. Ok, entonces, a ver, vamos a mover este dibujo para acá. Entonces, ahora lo que vamos a decir o vamos a tomar, bueno, vamos a tomar una decisión más bien en conclusión de todo lo que ya realizamos y nos dice que cuál es la relación entre T experimental y T de TAP. Como podemos ver aquí, T de TAP, T de TAP es esta. Esa es T de TAP. Bueno, vamos a ponerle de otro color. Vamos a ponerle de otra forma. Aquí se encuentra T de TAP y T de TAP vale menos 2.132 y T experimental vale menos 0. Perdón, menos 1, menos 1.097. Y como podemos ver, y como podemos ver, esta sería T experimental. Con relación a T de TAP, T experimental es mayor que T de TAP. Por lo tanto, en la decisión que vamos a tomar nosotros es que la relación entre T experimental y T de TAP es que T de TAP, bueno, T experimental es mayor que T de TAP. Por lo tanto, podemos decir en conclusión, se acepta H0, es decir, la hipótesis nula. Como se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, el producto cumple con la riqueza mínima o necesaria de hipoclorito de sodio. Y bueno, eso es todo lo que se realiza con respecto a este ejercicio de comparación, perdón, de comparación de medias.